Capítulo 08. La heroína doble. El volumen Sonohara. Mikado y los otros habían pasado por unos días escolares rutinarios. Recién acababan de someterse a un examen de salud. Las clases por fin empezarían al día siguiente. La Academia Raira tenía la tradición de organizar un tour por las exhibiciones de los clubes y por la escuela, el día después de la matriculación. El tercer día estaba reservado para el examen de salud del alumnado y la reunión del consejo escolar. Ya era el día número 3. Se encontraban en la reunión del consejo de clase y el momento de nombrar a los representantes había llegado, pero... Muy bien, vamos a conseguir chicas. Masaomi usó ambas manos para cerrar el libro de texto de un golpe, de la misma manera que lo había visto en una propaganda. Estaban en el salón 1A, la clase de Mikado. Sin embargo, Kida de la clase 1B, estaba sentado a su lado. En un salón donde la mayoría de los alumnos vestían uniformes escolares, Masaomi, que tenía puesta ropa casual, se destacaba aún más. ¿Por qué estás aquí? Ryugamine ya sabía que él estaba ahí desde hacía rato, pero había esperado hasta ese momento para decir algo. El maestro no estaba en el salón, así que el estudiante número 1 se había hecho cargo de la reunión. Los representantes del comité de mantenimiento son Yamasaki-san y Nishisaki-san. Los representantes del comité de bienestar son Yahiri-san y Asakura-san. Los representantes del comité de disciplina son Kusuhara-san y Kanemura-san, y los representantes del comité electoral son... La escuela solía elegir un alumno varón y una mujer para que sean representantes en cada comité de clase. Una vez que el alumno al frente de la reunión terminó de leer los resultados del pizarrón, pensó por un rato qué debería hacer a continuación. Es hora de elegir a los representantes de la clase. Así que, ¿alguien se quiere postular? Yo. Mikado agarró la mano de Masaomi con la velocidad de un rayo para evitar que la levantara, pero luego se empezó a arrepentir. Representante de clase, Suena divertido, pero también podría ser un problema. Ryugamine estaba buscando un respiro de su ordinaria vida cotidiana. Había dejado la única tierra había conocido, para introducirse en este mundo nuevo que nunca antes había visto. Pasar algunos de los días más felices de su vida en este nuevo ambiente reforzó su decisión. Luego de sentir esa emoción inexplicable por lo que había vivido, el joven ahora podía comprender claramente cuál era el peligro, pero aún así no pudo contenerse de gritar por dentro. Quiero más emoción, quiero una vida poco convencional, quiero más cambios. Era tal su entusiasmo, que si en ese momento el chico fuera a encontrarse con algún extorsionista, con un estafador o incluso con una extraña secta religiosa, lo podrían engañar fácilmente, y si lo invitara Masaomi, podría incluso estar dispuesto a ir a una reunión Bosozoku. Había una parte de la conciencia del adolescente que estaba en un estado bastante peligroso, pero había otra parte que se desesperaba por postularse para hacer una tarea especial como la de representante de clase. Pero una vez más le preocupaba que sus responsabilidades como representante pudieran obstaculizar su búsqueda de diversión. En momentos como este, sabía que debería primero analizar la situación, pero mientras lo pensaba. Silencio. Una alumna bajó la cabeza levemente y levantó la mano. Era la chica de piel clara y gafas, Sonohara Anri. Era una chica bonita, agradable y refinada con una actitud que repelía a los otros. Oh, ¿eres Sonohara Anri-san? Entonces, por favor, aplaudan para reconocer su postulación. El salón resonó con aplausos pocos entusiastas. Como no había nadie interesado en nominarse como representante de clase, naturalmente a nadie le importaba cualquiera que se convirtiera en el representante. Entonces, te dejo el resto a ti. El estudiante que temporalmente conducía la reunión escribió el nombre de Andy en el pizarrón y volvió a sentarse, luciendo más bien aliviado. ¿Alguno de los chicos quiere postularse para el cargo de representante de clase? La voz de Andy era delicada, pero extremadamente clara. Pero como nadie estaba dispuesto a ser voluntario, un silencio pesado comenzó a impregnar el aula. ¿Qué puedo hacer? Sin poder decidirse, Ryugamine miró fijamente a la niña. De repente, la mirada de ella se detuvo en un alumno. Mikado se dio vuelta para ver a quién estaba mirando y vio que se trataba de un estudiante bastante alto. Era el segundo más alto en la clase y probablemente fuera el recientemente elegido representante de bienestar, Yahiri Siji. Este nombre estaba claramente escrito bajo las palabras, jefe del comité de bienestar. Más allá de ser más alto que la mayoría, parecía un adolescente común. Pero no había ningún rastro de inmadurez en su cara. Si dijera ser mayor de edad, probablemente sería capaz de salirse con la suya. Ya era parte de otro comité, ¿por qué Andy lo seguía mirando? ¿Acaso gustaba de él? Mientras Mikado pensaba sobre estas cosas, que no eran de su incumbencia, la mirada de ella se dirigió a él.
Detrás de las gafas, una expresión muy inquieta pasó por el rostro de la chica, lo que preocupó un poco al muchacho. ¿Soy un hombre tan pecador? Cuando la mirada intrusa los dejó, Masaomi, sentado contra la pared, había comenzado una vez más a parlotear sin sentido. ¿Se ha enamorado de mí? ¿Viste la expresión de su rostro cuando pensó en todas las aventuras, peligrosas y arriesgadas, que tendrá conmigo en los próximos días? En respuesta al susurro que le había lanzado, su camarada le respondió con indiferencia. Lo siento, ¿podrías hablar en japonés? En caso de que no lo sepas, esto es Japón. Aun siendo un pendejo, te mantienes tranquilo. Nunca pensé que el primer obstáculo en mi camino serías tú, pero yo vivo para el amor, así que incluso si tengo que matar a mi mejor amigo para lograr mis metas, no lo voy a pensar dos veces. De cualquier modo, sí que lo deberías pensar. Mientras Mikao consideraba que Sonohara podría tranquilamente haber estado mirando a Kida, quien no tenía nada que ver con nada, en secreto renegaba interiormente. ¿Por qué ese idiota tuvo que sentarse aquí? Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que ella realmente estaba mirando. El asiento en el que estaba sentado Masaomi, en realidad pertenecía a una alumna que no había ido a la ceremonia de matriculación y que había estado ausente por 3 días seguidos. Al mismo tiempo, también recordó que Andy, desde un principio, estuvo bastante preocupada por ella. Mientras pensaba y pensaba, en silencio levantó la mano. No tenía idea de lo que ella estaba esperando, pero como nadie más estaba dispuesto a hacerlo, entonces lo haría él. Es por esto que decidió ofrecerse. Tú eres Ryugamine Mikado. Ryugamine Mikado. Como si se hubiese sorprendido por el grito bastante innecesario de Masaomi, Andy escribió rápidamente ese nombre en el pizarrón. Solo entonces, algunos de los estudiantes se dieron cuenta de la presencia del chico rubio, pero ninguno le prestó especial atención. Nadie quería causar problemas y como ninguno siquiera sabía el nombre del intruso, no querían saber nada con alguien que ya se había cambiado a un atuendo casual e incluso tenía el pelo teñido y piercings en las orejas. Por otra parte, Mikao, que era sencillo y más bien obediente, parecía encajar muy bien con la imagen de un representante de clase, así que nadie se opuso. De esta manera, la reunión prosiguió sin ningún inconveniente. Ya hemos elegido a todos los representantes de los comités. Jefes de comités, por favor no se olviden de asistir mañana a la reunión del Consejo Estudiantil. El horario y el lugar de la reunión están escritos en la pizarra enfrente de la oficina general. Después de leer el anuncio sobre la mesa del profesor, la reciente electa representante de clase terminó la reunión calmadamente. Tenemos que limpiar antes de irnos, así que, ¿podrían ayudar por favor? Aunque Ryugamine era ahora uno de los representantes, no tuvo la oportunidad de hablar, así que solo le quedó ordenar melancólicamente. Mientras le pasaba un trapo al pasillo, Kida se apoyó contra la ventana y se mordió la punta de la lengua. Ja ja ja, entonces así es la cosa. ¿Qué? ¿Te subestimé? En la primaria, empezabas a llorar cuando la gente decía chismes sobre ti y tu amiga de la infancia. Pero ahora te has convertido en alguien que toma la iniciativa de arreglar un encuentro amoroso, como un cazador que está aprovechando una oportunidad. Sí, lo que tú digas, su amigo respondió tranquilamente a las burlas ininteligibles. Ah, sí, ¿y en qué comité estás tú? Soy el jefe de disciplina. Mientras se imaginaba cómo su compañero luciría tratando de hacer cumplir las reglas, expresó su opinión al respecto sin rodeos. Wow, ¿cómo que, wow? Yo realmente quería postularme para el cargo de representante de clase, pero por desgracia perdí en un emocionante concurso de piedra, papel o tijera organizado por los 15 candidatos. ¿15 personas? Jugando a piedra, papel o tijera. Eso es mucho más emocionante que esto. Al ver el obvio asombro de Mikado, una sonrisa engreída apareció en el rostro de Masaomi. Solo 6 personas compitieron por el cargo de jefe del comité de disciplina. Ah, sí, el jefe de disciplina de tu clase parece muy estricto. Entonces pensé que si me dieran el trabajo, entonces podría hacer lo que quiera con las reglas. ¿Qué estás diciendo? Olvídalo. Como soy el jefe, no voy a dejar que nadie traiga armas pesadas a la escuela. Entonces, ¿qué pasaría con las armas ligeras? Luego de que Ryugamine recuperara la habilidad de responder con ironía, Kida solo pudo patear el suelo en protesta. Miró por la ventana durante un rato, y finalmente repitió lo que había sugerido anteriormente. Ya sé, vayamos a conquistar chicas. ¿Es siquiera algo que podamos hacer? Mientras miraba a su amigo que parecía estar cada día más loco, Mikao finalmente terminó su parte de la limpieza. Tan pronto como terminó de guardar el trapeador en el armario de la limpieza y levantó la mochila con una mano para irse con Masaomi, los dos vieron hablando a Sonohara y a un tipo alto. Shiji Yahiri en la salida principal. La cara de la chica estaba completamente seria mientras le hacía preguntas al muchacho.
Por otra parte, este le contestaba con una expresión de absoluta repugnancia. Porque, después de eso, te dije que no lo sé. Lo único que sé es que un día ella dejó de venir a molestarme. En realidad los amigos no llegaban a escuchar la voz de Andy, y solo podían escuchar la respuesta impaciente de Siggy. Después de eso, este último la ignoró así nomás y caminó en dirección hacia ellos. Probablemente fue porque ya había terminado de limpiar y volvía al salón de clases para buscar su bolso. La muchacha le siguió los pasos con la mirada, y cuando se dio cuenta de que Mikado y Masaomi también lo estaban viendo, rápidamente salió corriendo. Wow, wow, es solo el tercer día de escuela y ya están teniendo su primera pelea amorosa. No está mal, Ryu Gamine se dio vuelta y vio que Kida estaba parado frente a Siggy, provocándolo. Y él no iba a llegar a tiempo para detenerlo. Como se veía la situación desde afuera, Masaomi quedaba obviamente como el malo de la película. ¿Quién eres? No es eso. ¿Tú eres Yahiri-kun, cierto? Estoy en tu clase. Mi nombre es Ryu Gamine Mikado, gusto en conocerte. Ah, claro, tu nombre es fácil de recordar. Al ver a otro representante de clase, Siggy pudo relajarse un poco. Con el fin de aliviar la tensión, Mikado había decidido involucrarse. Masaomi lo empujó a un lado y dio un paso adelante. Hey, Kida-kun, eres bastante rudo, Vayamos a conquistar chicas. El arrebato sin sentido de Kida llevó a Mikado y a Siggy a suspirar con incredulidad. Espera, Kida-kun. ¿De qué estás hablando? Escúchame bien. Cuando estás conquistando chicas, necesitas a un tipo alto contigo. Si solo somos nosotros dos, tu exterior insípido le quitará el atractivo a mi apariencia y no tendremos ventaja. ¡Qué cruel! ¿Por qué no haces que vayan contigo tus compañeros, idiota? Si mis compañeros se enteran, si sumas a los chicos y las chicas, vendrían por lo menos 20 personas. ¿Chicas conquistando a chicas? Mientras el ingenuo joven quería consultarle sobre esto a su amigo, Siggy, que ya no miraba a nadie con odio, sino que simplemente se veía exasperado, les dijo a los dos. Lo siento, ya tengo novia. Por lo visto, este era el tipo de rechazo más difícil de refutar, pero Masaomi no se dio por vencido tan fácilmente. Esto no tiene nada que ver con conquistar chicas. Hey, ¿cómo no puede tener que ver con eso? Ryu Gamine trató de detenerlo, pero Kida no lo estaba escuchando. No tiene importancia, solo les estamos hablando. No es una relación, no cuenta como una infidelidad. ¿En serio? El argumento sólido del chico rubio ya había convencido al mismo Mikado. Con los ojos fijos sobre Masaomi, Yahiri seguía sin convencerse y negó con la cabeza ligeramente. No, mientras le preste atención a otras chicas, cuenta como una traición. ¿Qué tipo honesto? No puedes traicionar a tu novia, No estaría traicionando a mi novia, Entonces, ¿a quién? Como respuesta a la pregunta, Siggy levantó la cabeza. Su mirada era firme y respondió con seguridad, sería el amor, Hacer eso sería traicionar el amor que siento por ella. Y aunque me atreviera a traicionar a mi novia, nunca sería capaz de traicionar al amor. Silencio. Ya veo. El ambiente se estaba poniendo bastante incómodo, pero Siggy estaba confiado como siempre, y eso se le notó en los ojos. Entonces buena suerte, creo. Masaomi, ya medio desconcertado, extendió un puño y Yahiri, sonriente, lo hizo chocar contra el suyo. Gracias. Después de eso, el chico alto siguió caminando hacia el salón, mientras Kida lo miraba alejarse, lleno de confianza en sí mismo, bajó la voz y dijo. Hay un tipo muy apasionado en tu clase. Supongo que sí. Emoticono cara feliz. Esto no está funcionando. Los dos estaban en el parque, Ikebukuro West Exit. A pesar de que era un lugar famoso que se veía con frecuencia en la televisión, no había realmente nadie dando vueltas en una tarde normal. Mikado no tenía absolutamente ningún interés en hablarles a unas chicas. Solo había venido a ver lo que había visto tantas veces en la TV. Se dio cuenta que estar ahí en persona no era igual que mirarlo por la tele. También pensó en cómo ese mismo lugar había aparecido en las noticias, dramas, programas de variedades, pero cada vez que lo hacía, les daba a los televidentes una sensación diferente. Las diversas técnicas de escenografía podían hacer una enorme diferencia. Mikado no podía sino aplaudir esto, y mientras observaba lo que estaba haciendo Masaomi, suspiró. Como no había cerca ninguna muchacha de su misma edad, Kida estaba tratando de hablar con las mujeres que habían salido de trabajar en la hora del almuerzo. Naturalmente, esas trabajadoras no estarían interesadas en hablar con un estudiante de secundaria, y especialmente no durante su preciado momento de descanso. Mientras observaba los esfuerzos diligentes de su amigo, sintió lástima por él. Cuando Kida finalmente regresó a su lado y escuchó su respuesta pesimista, se rió y le contestó. ¿De qué estás hablando?
No importa si no me quedo con la chica. El punto principal cuando tratas de conquistarlas es hablar con ellas, y además, más vale que escuches, cuando estás conquistando chicas, definitivamente no puedes pensar, esto es imposible, o no puedo hacerlo. Con las muchachas bonitas, si piensas que es imposible, entonces será imposible. Y si piensas que no puedes hacerlo, entonces realmente no serás capaz de hacerlo, ¿entendido? Absolutamente no lo entiendo. Solo le pudo responder Rayu Gamine en voz baja. Unos segundos después, se desperezó. Realmente no quería quedarse ahí por más tiempo. Había cambiado de opinión y ahora quería ir a donde siempre había querido ir. Está bien, entonces iré yo solo a la calle, 60, Storey. ¿Qué? No estarás pensando en ir a conquistar chicas sin mí, ¿verdad? En hacer algo como en Ana Korosia Urano Higoku 42, no haría eso. Pero aunque Masaomi realmente no entendió la réplica de su compañero, le dio una gran sonrisa desafiante, y le gritó. Incluso si lo hicieras, vas a llorar como un bebé cuando veas mis poderes. JE, al final solo vas a conseguir unas chicas Ganguro 43, con atuendos horribles y una ramera sucia que te va a usar y que luego va a abandonarte. ¿Y qué tiene que ver eso con tus poderes? Oh, qué molesto. Eres aún más cargoso que las moscas durante mayo. Entonces hagamos un concurso. Vamos a ver quién consigue más chicas. Entonces no tendríamos que llevar con nosotros algunas de las muchachas que conquistamos a conquistar a otras chicas. Como Kida no estaba enterado de que su amigo estaba siendo sarcástico, corrió en dirección a la estación. Mikado, rezagado, llegó luego justo a tiempo para observarlo dirigirse a una ama de casa acompañada por su hijo que recién terminaban de hacer las compras. Rayu Gamine suspiró el suspiro más grande del día y caminó solo hacia la entrada este de la estación. Aunque se perdió un poco por el trayecto, siguiendo un recorrido que le era más familiar se las arregló para encontrar la calle, 60, Storey. Como estaba cerca de su casa, podía caminar por ahí hasta que cayera la noche. En cuanto a Kida, si seguía comportándose como lo hacía en la escuela primaria, probablemente se olvidaría del concurso y se iría solo de vuelta a su apartamento. A los 7 años, una vez jugando a las escondidas, cuando llegó el turno de Masaomi de buscar, este se escapó en la mitad del juego. Mikado lo había esperado escondido hasta que cayó la noche y finalmente se volvió a casa llorando, solo para encontrar a su amigo en el apartamento, comiendo su comida y viéndose muy satisfecho consigo mismo. Como recibimiento, Kida le había dicho, te encontré. Ahora que lo pienso, mi pueblo estaba lleno de aventuras cuando era chico, cuando cambió todo. Después de comenzar la secundaria, el joven sintió que nunca le pasaba nada nuevo y los días se le hicieron más rutinarios. 42 NDE es un show de marionetas del dramaturgo Chikamatsu Monsaem, que cuenta la historia del hijo pródigo de un vendedor de aceite, Kawachiya Yohei, que en desesperación le pide prestado dinero a la protagonista femenina y ella se rehúsa, luego él la mata y se escapa. 43 NDT, Ganguro literalmente, rostro negro, es una tendencia de moda alternativa de pelo rubio o naranja y piel bronceada entre las jóvenes japonesas que tuvo su pico de popularidad alrededor del año 2000, pero continúa siendo evidente hoy en día. Aunque quería ver el mundo, no tenía razón para marcharse. Así que solo le quedó aceptar el hecho de que no podía cambiar su vida y que estará muy tranquila. Hasta que un día, luego de tener acceso a Internet en su casa, todo su mundo cambió por completo. Internet estaba lleno de todo tipo de mundos. Mundos, que contenían información difícil de conseguir en el mundo real. Era como si afuera del mundo en el que estaba viviendo, hubiera uno incluso más grande que no estaba limitado por la distancia. Mikao gradualmente se encontró más y más inmerso en el mundo virtual, hasta que todos pensaron que se estaba convirtiendo en una especie de Hikikomori 44. Hasta que en un momento dado, entendió que a pesar de que su vida implicaba simplemente la aceptación pasiva de la información que leía en la red, era justamente esto lo que le daba libertad. No sabía lo que pasaría el día que él fuera el que brindara la información, y cuando se dio cuenta de esto, empezó a tener un interés apasionado en el mundo exterior que nunca había tenido antes y se volvió aún más interesado cuando escuchó lo increíble y llamativo que era Tokio. Hoy estaba parado en ese brillo resplandeciente. Masaomi estaba convencido que el campo se había puesto más emocionante. Pero a Mikado no le parecía así. Estaba muy lejos de pensar en regresar a su antigua vida y renunciar a todo esto. Ahora, todo lo que quería hacer, era saborear la vista y los sonidos de la ciudad lo más que pudiera y hacerlos parte de su propio cuerpo. Era como si quisiese fundirse con este lugar. Con el fin de captar la mayor parte de la capital como le fuera posible, Rayu Gamine levantó la cabeza, se enderezó y observó su entorno. Los uniformes de Raira estaban en todos lados en la calle, 60, Storey, y los colores de los uniformes tiñeron su visión.
Es como una pandilla de color. Mientras hablaba solo, de repente vio una cara familiar. Sonohara-san. Mikao tenía la intención de saludarla, pero vio que Andy estaba rodeada por un grupo de muchachas que usaban su mismo uniforme y que el ambiente era relativamente hostil. Metidas un poco dentro de uno de los callejones, 3 alumnas habían cercado a la pobre muchacha hasta acorralarla contra la pared, y parecían estar gritándole cosas que él no podía escuchar. Rayu Gamine quería saber lo que le reclamaban, entonces con cautela se dirigió hacia el callejón 44 NET. Esta palabra se utiliza para categorizar a los adolescentes que se encierran en su cuarto y se aíslan de la sociedad, evitando de esa forma la presión de sus padres y especialmente de la sociedad misma. Es un tipo de fobia social. Ninguna de las 4 niñas, incluida Andy, se dio cuenta de que el joven estaba acercándose, y así el contenido de la conversación se volvió claramente inteligible. Pero realmente no se le podía llamar una conversación. Más bien era una interrogación. Tu pequeña perra, Jerima Mika, ha desaparecido y tú sigues siendo arrogante. Silencio. Escuché que te convertiste en la representante de la clase, deja de actuar como una agrandada. De todos modos, eras la pequeña lacaya de Mika cuando empezamos la secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué haces como representante de clase? Las 3 chicas se turnaron para lanzarle insultos a Sonohara, pero ella permaneció en silencio. ¿Qué? ¿La están acosando? Así que todavía este tipo de cosas pasan en Japón, y además de una manera muy cliché, es como si estuvieran actuando una escena de algún manga viejo. Aunque una intimidación tan estereotipada realmente no era tan intimidante, él sintió que a pesar de no saber qué hacer, como uno de los representantes de clase, tenía que hacer algo. A esas alturas, no podía pretender que no había visto nada, pero todavía tenía miedo de provocar a las niñas. Ya sé. Voy a fingir que no las vi acosando a Sonohara-san, y me acercaré sonriendo y les diré algo como, ah, qué casualidad, Sonohara-san, y va a salir todo bien. Así nomás. Y si alguna de esas chicas tiene algo para decir, ya me las voy a ingeniar. Con ese plan ambiguo, el joven cautelosamente dio un paso hacia adelante, e inmediatamente sintió una mano tocándole el hombro. El chico respiró bruscamente, se dio vuelta, y se encontró con una cara familiar. ¿La están acosando? ¿Vas a detenerlas? ¡Qué noble! Oriara Isaya dijo con relativa admiración. Luego, con la mano que estaba sobre el hombro del adolescente, le dio un fuerte empujón. ¿Qué? Espera. La exclamación del muchacho provocó que las 4 chicas se dieran cuenta de que había alguien más. Ajá. ¡Qué coincidencia! Sonohara-san. ¡Ey, espera! Después de empujarlo enfrente de las 4 muchachas, la persona detrás de él finalmente se detuvo. ¿Qué? ¿Qué diablos? Había un atisbo de miedo en la voz de la matona. Por supuesto, ella no le estaba hablando a Rayu Gamine, sino a Isaya, parado detrás de él. Oh, eso no está bien. Están amenazando personas a plena luz del día. Aun si Dios las perdonara, la policía no dejará que se salgan con la suya. Después de decir eso medio en broma, Isaya dio unos pasos hacia las niñas. Acosar a alguien es bajo. No está bien. No está bien en lo absoluto. No es asunto tuyo, viejo. Las 3 chicas miraron a Isaya con la intención de intimidarlo. Quizás era porque estaban mostrando de lo que estaban hechas o tal vez porque querían hacerles creer que eran fuertes. Sí, no es asunto mío. El hombre sonrió y les dijo lo que pensaba. Precisamente porque no es asunto mío, les pueden dar una paliza o morir violentamente justo aquí por lo mucho que me importa. Incluso yo podría ser el atacante. Por otra parte, está bien si deciden llamar viejo a un hombre de 23 años. Porque nuestra relación o la falta de ella nunca cambiará. Toda la humanidad está conectada de la misma manera, sin embargo al mismo tiempo no comparten absolutamente ningún vínculo. Los humanos son tan enérgicos, ¿no? Mientras decía esas cosas que la gente normal no sería capaz de entender, dio otro paso hacia las muchachas. Mi pasatiempo no es golpear chicas. En el siguiente segundo, estaba sosteniendo una mochila en la mano derecha. ¿Qué? Al verla, una de las niñas gritó. La bolsa que había estado colgándole del hombro, había de alguna manera terminado en la mano del tipo. La correa había sido limpiamente cortada cerca de la cintura. A diferencia de las desconcertadas chicas, lo que Mikao, que estaba parado detrás del hombre, sentía, era miedo, porque en la mano izquierda de Isaya, la que se acababa de esconder detrás de la espalda, había un pequeño cuchillo afilado. El problema era que, a pesar de que el chico había estado observando cada movimiento, no pudo ver de dónde éste había sacado el cuchillo, y ni siquiera había visto el instante en que el hombre había cortado la correa. Hábilmente, con la mano izquierda fuera de vista, Oriara guardó la hoja de la navaja y rápidamente la ocultó en la manga de su chaqueta. Una maniobra como esta, con una sola mano,
era como un acto de magia ante los ojos del adolescente. Isaya seguía sonriendo y sacó un teléfono celular de la mochila. Entonces será mi nuevo pasatiempo, pisotear móviles de chicas. Así como las palabras le salieron de la boca, tiró el móvil de una de las muchachas hacia arriba. El celular, que estaba cubierto con calcomanías, cuando golpeó contra el suelo hizo un sonido crujiente. ¡Brr! Idiota. La chica rápidamente extendió la mano para recogerlo, y vio al pie Isaya adelantársele, rozar sus uñas y pisotear el celular una y otra vez. Hubo un chirrido que sonó como alguien comiendo una galleta, y pedazos de plástico roto se dispersaron debajo de la bota. El tipo ignoró sus gritos. ¡Ah! Gritó la chica cada vez que el pie derecho caía sobre el teléfono móvil, una y otra vez. Los movimientos eran precisos, como el de una máquina. Pisaba siempre en el mismo lugar. Su risa también era mecánica y se repetía. Ja 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 ja. ¿Este tipo está desquiciado? Creo que realmente se ha vuelto loco. ¡Qué asco! Vayámonos. La chica, cuyo teléfono estaba siendo pisoteado, solo atinó a mirarlo atontadamente, y finalmente tuvo que ser arrastrada por las otras dos. Cuando Oriara vio que habían dejado completamente el lugar, sus carcajadas falsas y movimientos desenfrenados se detuvieron de repente. Como si no hubiera pasado nada, se volvió hacia Mikao. Andy aún no se había ido y estaba allí de pie, nerviosa, observándolos. Estoy aburrido. Pisotear celulares dejó de ser mi pasatiempo. Le sonrió suavemente al adolescente. Eres muy valiente. Querías ayudar a una chica a la que estaban acosando. No muchos pueden hacer eso. Al escuchar el cumplido, Sonohara miró alarmada en dirección de Ryugamine. Al final, la idea del joven resultó bastante inútil, y había sido Isaya quien realmente la había ayudado. Esto avergonzó bastante al chico, pero el hombre ignoró su desconfianza y empezó a hablar. Ryugamine Mikado-kun, no es una coincidencia que nos encontremos aquí. Es porque te he estado buscando. Justo cuando el adolescente le iba a preguntar qué había querido decir con eso, el tacho de basura de una tienda voló desde el callejón y se estrelló directamente contra el informante. El bote golpeó contra el suelo con un ruido impresionante y finalmente, rodó hasta detenerse. Oriara gimió, y perdió el equilibrio, cayendo de rodillas. Lo había golpeado directamente, estaba hecho de metal. Por suerte lo había alcanzado con la parte plana, sin filo, así que mientras el impacto resultó bastante ruidoso, no le hizo mucho daño. Isaya lentamente se puso de pie, y miró en la dirección desde la que había volado el objeto. Sí, Shizu-chan, Isaya-kan. Al oír estas sílabas deliberadamente estiradas, Mikado y Andy giraron lentamente en la misma dirección. Parado allí, estaba un joven usando gafas de sol. Llevaba un traje de camarero, moño incluido. Así y todo, estaba vestido como un proxeneta de hotel o club nocturno del siglo XX. No era tan alto como Simón, pero aún podía ser considerado bastante alto. Aunque mirando su cuerpo flacucho, no parecía ser alguien que pudiera arrojar un cubo de basura. ¿No te había dicho que no volvieras a mostrar tu cara por Ikebukuro? Isaya-kan. El rostro de Isaya demostró que recordaba esa conversación. Y por primera vez, Ryugamine vio que la sonrisa había vacilado. Shizu-chan, ¿no estabas trabajando en la entrada oeste? Me despidieron hace siglos. Además, ¿no te dije que no me llamaras así? ¿Cuántas veces te he llamado Isaya? Tengo nombre y es Eiwajima Shizuo. Mientras el recién llegado advertía en voz baja, una vena le latió en la sien. No se veía nada particularmente especial en él y si recién no hubiese hecho algo inusual, fácilmente podría pasar por un camarero normal. Sin embargo, parecía estar irradiando ira. En los ojos de Mikao se materializó una expresión de terror pura, que superaba ampliamente al miedo. Le late la vena de la frente, es la primera vez que veo que alguien hace eso de verdad. Tales pensamientos inocentes seguían emergiendo en la mente del chico, pero en el momento siguiente, todo lo que quedó era un cuerpo adolescente que había sido tomado completamente por un temor primitivo e indescriptible. Eiwajima Shizuo era el hombre que Masao me había dicho que nunca debería enemistar. Cuando Kida lo había mencionado, también le había dicho que, entre las Color Gangs y los Bosozoku, este tipo todavía podía ser considerado un miembro normal de la sociedad, pero Mikado estaba seguro. Si alguien utilizara la violencia para comunicarse, sería este sujeto. No era difícil de entender. Cualquiera que viviera en Japón y viera a una persona como esta, le gustaría estar lo más lejos posible. Sobre todo si la persona parecía temible y peligrosa. Pero si lucía como este hombre, cuya apariencia no era particularmente notable, sería, en efecto, aún más difícil de decidir cómo interactuar con él.
Realmente eres problemático, Sisu-chan. ¿Sigues enojado porque te eché la culpa de ese crimen? No, no lo estoy. Solo quiero molerte a golpes. Ah, ahora estoy ocupado, así que, déjame ir. Aunque Oriara estaba pidiendo que lo dejara, se sacó el cuchillo de la manga. Frente a la violencia de Sisu-chan, eres difícil de tratar, ya que no escuchas razones ni lógica. Andy, que había dejado de prestar atención, dejó escapar un grito ahogado al ver el brillo plateado de la hoja del cuchillo. Ryugamine, percibiendo lo asustada que estaba, comenzó a gesticular levemente, haciendo todo lo posible para transmitirle el mensaje de, vamos a salir de aquí. La chica presionó la espalda contra la pared y asintió desesperadamente. Abrazando su bolso, se echó a correr y el chico la siguió hasta que llegaron a la carretera principal. Luego se dieron vuelta para mirar lo que había pasado. Solo podían escuchar los gritos frenéticos de Sisu, provenientes del callejón del que acababan de huir, y vieron a una multitud reunida allí, atraídos por la conmoción. Entonces, un hombre enorme, de más de 2 metros de altura, Simón, extendió una mano para partir la muchedumbre expectante en dos y entró en el callejón. Después de eso, Ryugamine ya no tuvo ganas de seguir mirando. Ahora, un miedo se le arremolinó alrededor del pecho. En este nuevo lugar, donde lo ordinario y lo extraordinario se enfrentaban, ¿cómo se podría clasificar este incidente reciente? Pero al menos tenía bien claro que eso era algo en lo que definitivamente no debería involucrarse. Al mismo tiempo, había experimentado en carne propia lo que se entendía por alguien que nunca deberías enemistar. Una persona como él ya da miedo. Entonces, ¿cómo serán los miembros de la tríada y los de la mafia china? Todas esas cosas violentas que había visto en internet, siempre pensó que eran exageraciones. Pero después de experimentarlo personalmente, se dio cuenta de que realmente era aterrador. Mientras reflexionaba sobre eso, el joven pensó que probablemente había corrido lo suficientemente lejos y le gritó a Andy. «Hey, espera, espera. No puedo respirar». Había hecho lo imposible, pero lo más triste es que no había sido capaz de correr más rápido que ella. Y este hecho se había impuesto en la realidad del joven Ryugamine Mikado. Emoticonó cara feliz. «¿Te encuentras bien?». Mikado había llevado a su amiga a un café cercano, con la esperanza de que esto la ayudara a calmarse un poco. Después de sentarse, el joven pidió 2 bochas de helado, pero entonces se dio cuenta de que parecía bastante infantil y se arrepintió. Gracias, por salvarme». «Ah, no fue nada, de verdad. Además, la persona que te salvó realmente fue ese tipo Isaya. Pero, Ark, ¿qué se supone que tengo que decir? Si Masaomi estuviera aquí». A pesar de que estaba muy nervioso, iba a ser bastante extraño que no dijera nada. Entonces abrió la boca para empezar una conversación. «Esas chicas eran de tu escuela». Andy asintió como respuesta. «Ya veo, así que siempre te estaban molestando en la primaria, y había una chica increíble llamada Mika que siempre te defendía, pero ahora que ella se ha ido, ¿han vuelto para acosarte de nuevo?». Después de escuchar la conjetura, la chica se paralizó momentáneamente. ¿Cómo supiste todo eso? «Ah, no te preocupes, acabo de adivinarlo basándome en lo que ustedes estuvieron hablando recién, pero eso no importa. Esta persona, Mika, es la Mika Jerima, de nuestra clase». Al escuchar la pregunta, la niña recuperó la compostura y comenzó a explicarle. Sí, es esa Jerima Mika. Arima-san ha estado ausente estos días, ¿no? Bueno, eso es porque no ha estado en casa desde el día antes de la ceremonia de entrada. ¿Por qué? ¿No es algo que la policía tendría que estar investigando?». Mikado pensó. Se le agrandaron los ojos por la sorpresa. Andy pareció saber lo que él estaba pensando y negó con la cabeza suavemente. «No está desaparecida exactamente. Porque Arima-san sí dejó un mensaje para mí y para su familia. Dijo algo así como, me he ido en un viaje para aliviar mi corazón roto, no te preocupes por mí». O tal vez había dicho algo acerca de qué tren había tomado y en dónde. ¿Un corazón roto? ¿Acaso le pasó algo? Eso, por alguna razón, Sonohara trató de evadir la pregunta, y agachó la cabeza. «No te preocupes. No le voy a decir a nadie. La única persona a la que le podría decir, se encuentra actualmente muy ocupada teniendo una aventura con una mujer que tiene hijos». El chico recién había dicho que lo mantendría en secreto, pero luego dio a entender que quizás accidentalmente hablaría de ello. Pero Andy no vio nada contradictorio en sus dichos, pensó por un momento y le advirtió. «Pero, ¿me puedes prometer que no te vas a escandalizar demasiado cuando te lo diga? Después de todo lo que vi, no creo que haya algo que me sorprenda». Para callar sus miedos, Ryugamine le dio una gran sonrisa. Al ser amigo de Masaomi desde la primaria, había desarrollado el talento de saber consolar a las personas. Tal vez porque ese gesto le había ayudado a calmarse, ella le dijo la verdad de un tirón.
Arima-san, es una acechadora. Asterisco pft, asterisco. La sonrisa constante de Mikao se mantuvo firme, pero había escupido el helado. Después de escuchar toda la historia, el joven trató de recuperar la compostura y de reorganizar sus pensamientos. Ya veo, así que Arima-san estaba acechando, lo siento, quise decir, cortejando, al jefe del comité de bienestar, Yahiri-kun, y él la rechazó, así que ella se fue de viaje para aliviar su corazón roto. Por lo que había dicho Andy, Jerima Mika parecía haber estado haciendo cosas raras desde que empezó la secundaria. Después de enamorarse a primera vista, era sabido que ella forzaba la cerradura de la puerta de la casa del objeto de su afecto. O sabía dónde iba a estar él cuando salía, y se invitaba, sin ser bienvenida. Incluso le decía a él, gracias por haberme invitado a salir. Obviamente había alterado la realidad en su mente, aunque actuara así, tenía buenas notas y provenía de una familia acaudalada. Después de inscribirse en la Academia Raira, había alquilado un departamento para ella sola. La renta era de más de 100.000 yenes. Aunque la escuela había construido una residencia de estudiantes cerca, el complejo todavía estaba a una buena distancia de la institución, por lo que la mayoría de los estudiantes vivían en sus propios hogares. Algunos decidían vivir solos, a pesar de ser tan jóvenes. Mikao era un buen ejemplo de esto, al igual que Sonohara, que también había alquilado un apartamento barato a cierta distancia del colegio. Arima-san sí que causa problemas. Luego de conocer a Shiji, la perturbada chica había decidido que él era su alma gemela. Se aparecía en la casa del adolescente todos los días. Pero el día de la ceremonia de entrada, ella estuvo ausente. Según Shiji, él había rechazado con firmeza sus avances un día antes del acto, y la había amenazado incluso con llamar a la policía. Después de eso, Mika había dejado de ir a verlo. Mientras Ryugamin escuchaba el relato de Andy, empezó a sentir un sudor frío. Por lo que ya había dicho, Mika se había sentado entre él y Shiji durante el examen de ingreso. El chico pensó que, por algún extraño giro de los acontecimientos, esa, huésped no invitada, lo podría haber tenido como blanco a él, y se alegró en secreto de no haberla salvado. Pero, incluso si lo hubiera querido hacer, no hubiera podido. El joven discretamente organizó estos pensamientos, que nunca nadie hubiese adivinado que los tenía, y al mismo tiempo, encarecidamente le sugirió a Andy. Creo que deberías llamarla. Nunca me pude comunicar, creo que apagó el celular después de enviar ese mensaje, y cuando le mandé un texto preguntándole por qué no prendía el teléfono, me dijo que si escuchaba una voz conocida, se iba a querer volver a casa. Ya veo, creo que sería mejor que analizáramos primero la situación, ¿no? Creo que para estar seguros, deberíamos mandarle un mensaje e insinuar que si no prende el móvil, llamaremos a la policía o algo así. ¿Qué te parece? A Mikao se le empezaron a ocurrir un montón de ideas, pero todas sonaban bastante bobas y realmente no eran viables. Y las horas volaron, así nomás. Entonces, ¿eras la mejor amiga de Arima-san? Creo que sí, pero no lo sé con seguridad, pero siempre estábamos juntas. No hay muchas cosas que pueda hacer bien, y no soy buena hablando con la gente, pero Arima-san me ayudaba y siempre estaba conmigo. Después de escuchar el relato de su amiga, Ryugamine sintió que la relación entre ellas no podía haber sido tan simple. Había visto este tipo de situaciones antes, navegando por la red. Y hablando de la oscuridad escondida tras esas situaciones, había un número sorprendente de descripciones detalladas en Internet, y aunque las notas de Arima-san podrían haberla admitido en una academia mejor, ella eligió la misma escuela que yo. Me siento muy mal, probablemente solo porque no quería perder los beneficios de tener a una lacaya conveniente como tú a su lado. El muchacho se tuvo que tragar esas palabras que le habían trepado por la garganta. En el fondo, se alegró de que Masaomi no estuviese con él en ese momento. Si estuvieran en un chat, se lo hubiese dicho sin tapujos, pero quizás sería mejor si se lo dijera. Mientras pensaba en eso, comenzó a luchar contra su conciencia. Viendo cómo el chico inconscientemente la evitaba con la mirada, la boca de Andy se curvó en una sonrisa. Está bien, lo sé. Al quedar lo que pensaba expuesto, Mikao frenéticamente preguntó, ¿ese sabes qué? Sé que solo me estaba usando para que ella quedara bien. Yo también la estaba usando. Pensaba que la vida sería más fácil si la tenía cerca. Que yo no podría vivir sin depender de ella. La única razón por la que me ofrecí para ser representante de la clase era porque Arima-san hubiese querido serlo, y me decidí a hacerlo antes de que ella regresara. Las palabras de Sonohara despejaron todas las dudas del joven. Entonces, esa vez en clase, cuando se volvió hacia él, en verdad no estaba mirando a nadie sino a la mesa vacía de Mika. Masaomi había estado sentado allí. Mientras Mikao comenzaba a entender un poco, Andy continuó.
Pero fue principalmente por mi propia satisfacción. Pensé que tal vez si me convirtiese en representante de clase, podría superarla. Soy horrible, ¿no? El chico no esperó a que terminara y le dijo fríamente. En mi opinión, pienso que lo que es horrible es decirle a la gente todo eso. Parece como si estuvieras tratando de que alguien te perdonara. Creo que es bueno que quieras sobrepasar a Arima-san, por lo tanto deberías mantener tu cabeza en alto y tener más confianza en ti misma. Después de derramar todo lo que había estado considerando, el muchacho empezó a arrepentirse mucho. Sintió que había dicho demasiado. Quizás fue debido a que habían congeniado, y que se había puesto más nervioso a medida que hablaban. Aún así no fue capaz de contenerse y expresó todos los pensamientos que normalmente se guardaría para sí. Tenía miedo de que ella se hubiera enojado, entonces agachó la cabeza con nerviosismo y la miró. Pero ella no se veía enojada ni molesta. Tienes razón, gracias. Al ver su sonrisa algo desconcertada, el chico pensó en ello seriamente. No podía dejar de preguntarse. Para reducir a alguien como ella al papel de un lacayo. ¿Qué tan hermosa es esta persona, Jerima? Muchas gracias por lo de hoy. Al partir, Sonohara inclinó la cabeza un par de veces y le agradeció. Mikado había ofrecido pagar la cuenta de los dos, pero ella se había negado. Entonces cada uno pagó por su propia comida. Un manto de sombras oscuras provenientes de la calle 60 Storey teñían el cielo de azul oscuro y envolvían todo por encima de ellas. No hay problema, no te preocupes. Aunque hoy es la primera vez que hablamos, vamos a ser representantes de clase, así que espero que trabajemos bien juntos. Cuando terminó de hablar, una sonrisa amable cruzó el rostro de Andy y ella sintió. En realidad yo ya sabía de ti desde hacía mucho tiempo, Ryugamine-kun. Cuando estaba entregando mi formulario de matriculación, había una lista en el escritorio de la recepcionista. Vi tu nombre y pensé que era muy genial, y luego alguien vino y lo marcó. ¿Qué era este extraño giro de los acontecimientos? Un presentimiento incómodo apareció dentro del pecho del joven, que respondió con un casual. ¿En serio? Y, hoy, esa persona me salvó. Un momento, espera un minuto. El muchacho vaciló. ¿No era esto muy parecido a lo que pasó entre Jerima Mika y Yahiri Sigi? La chica frente a él tenía una sonrisa indescifrable en el rostro. No puede ser, qué mal, no quiero a una acechadora, pero creo que estaría bien, porque ella es muy linda. No, un momento, esto no puede ser así. ¿Qué pasa si me apuñala con un cuchillo? Podría incendiar mi casa, o tomar como rehenes a mis padres. Pero, como ella tiene una buena personalidad, está bien, ¿no? Espera, no, los acechadores no tienen una buena personalidad, pero tampoco están tan mal. Incluso después de pensarlo una y otra vez durante unos segundos, Mikado todavía no sabía qué decirle a su compañera. Al ver la expresión tensa del chico, ella sonrió. Estaba bromeando. No te preocupes, no soy una acechadora. Solo causaría problemas si alguien como yo te estuviera siguiendo por ahí. Cuando se dio cuenta de que Sonohara se había estado burlando de él, Ryugamine se sintió muy avergonzado por haber demostrado lo asustado que estaba. Lo siento. Está bien. Yo era la que te estaba jugando una broma, no necesitas disculparte. Andy no pensaba que Mikado de repente se iba a disculpar con ella, y se vio bastante alarmada detrás de las gafas. Como no sabía muy bien cómo proceder a continuación, el adolescente solo pudo decir algo forzado. Entonces te veré mañana, ¿no? Espero que trabajemos bien juntos. Sonohara-san puede ser bastante mentirosa algunas veces, pero es una buena persona. Mikado pensó camino a casa. No era tan misteriosa como la creía. Solo no es muy buena para tratar con las personas. Masaomi y yo podríamos volvernos así si no tengo cuidado. La debo mucho ya que pude venir a este mundo nuevo con su ayuda. Sacudió la cabeza vigorosamente, y se dijo que no debería pensar de esa manera. Entonces, pensó en Arima-san que había sido rechazada por la persona que le gustaba y luego había desaparecido. Parece que la dejaron de una forma cruel. Pero si se dio por vencida tan fácilmente, quizás una acechadora tan loca no era. Pero, basándose en los dichos de Andy, había forzado la cerradura de la casa de un chico que simplemente le gustaba, y lo había hecho en los primeros años de la secundaria. ¿Alguien así realmente dejaría a su alma gemela, solo porque la amenazaron con llamar a la policía del vecindario? Cuando cayó en la cuenta de que se estaba preocupando seriamente de una acechadora a la que nunca había conocido en persona, alzó la cabeza y respiró profundamente. Aunque esperaba con ansias algo fuera de lo habitual, no me quiero involucrar en algo así. Ryugamine, que ahora había caído en un pozo depresivo, decidió encontrar la manera de levantarse el ánimo, así que fue a la tienda de 100 yenes antes de volver a casa.
Y entonces oyó un sonido que poco tenía que ver con la lógica y con la realidad. Fue el grave rugido del motor que sonaba tan parecido al maullido de un animal, y que hoy sonaba especialmente entusiasmado. Es la motocicleta negra. No pensó que sería capaz de oír al motor, incluso al lado de esta pequeña estación. Mikado no pudo contener su curiosidad y sin pensarlo, corrió en la dirección del ruido. Basándose en el volumen, solo necesitaba doblar en la próxima intersección y sería capaz de verla. Sin poder reprimir sus emociones, giró violentamente en un callejón. Y luego, vivió una escena que parecía salida de un viejo manga, emoticono cara feliz. Wow, ¿me estás diciendo que la hermosa joven que chocaste en la esquina estaba siendo perseguida por el tipo malo que anda en moto? Que la salvaste, y que ya ha perdido la memoria y ahora esperas que me crea este sueño tuyo que no es para nada de ensueño. Pero es verdad, pero hay algo raro. Porque la niña te chocó a ti y no a mí. En la habitación que era de apenas 3 metros cuadrados, Masaomi y Mikao estaban discutiendo seriamente. El apartamento pertenecía a este último. Los únicos aparatos eléctricos en la sala eran una computadora personal con televisión incorporada y sintonizador de radio y una arrocera eléctrica. El cuarto que había alquilado dentro del edificio era relativamente barato. El más económico de todos era el apartamento de al lado, que solo medía 1,5 m superíndice 2. Como el departamento más accesible ya estaba ocupado, el chico no tuvo opción más que alquilar este, levemente más caro. Su vecino era fotógrafo, como siempre estaba corriendo para asistir a entrevistas desde la mañana hasta la noche, la mayor parte del tiempo no estaba en casa. El joven había pensado en un principio que como el profesional no estaba en casa en todo el día, le debería haber dejado la habitación a él. Pero se había dado cuenta de que una habitación de un poco más de 2 metros cuadrados ya era bastante pequeña. Gracias a Dios no había conseguido la de 1,5 m superíndice 2, y se alivió especialmente por eso, sobre todo después de encontrarse en una situación como esta. Kida le dijo con calma y sin problemas a su amigo, quien era un manojo de nervios debido a la situación actual. Sería genial si mañana esto te hiciera llegar tarde a la escuela. Y sería maravilloso si ella fuese una estudiante de intercambio, y si fuera la princesa de un país, además de ser tu amor de la infancia, entonces sería perfecto. Mikao no tenía idea de lo que estaba diciendo, entonces se sostuvo la barbilla y se perdió en sus pensamientos. Es verdad que me gustan las cosas extraordinarias, pero cuando se llega a una situación como esta, me parece irreal. O más que nada, deseaba que todo esto no fuera más que un sueño. Masaomi continuó diciendo insensateces. ¿Te diste cuenta que las cosas que acabo de decir recién eran todas muy cliché? Creo que es peor si me lo tienes que señalar. Mientras Ryugamine pensaba en las palabras que recordaba haber dicho algún tiempo atrás, miró a la chica acostada entre ellos. Aunque no estaba seguro de su edad, el chico supuso que ella probablemente sería un poco más grande que él. La muchacha estaba durmiendo plácidamente. Llevaba puesto un camisón común, y parecía como si se hubiese escapado de un hospital o algo así. En el momento en que el adolescente había chocado contra ella, la había escuchado pronunciar las palabras, ayuda. Mikao, entre la desorientación y la confusión, vio a una motocicleta negra ir directamente hacia ellos. En cuanto a lo que pasó después, el muchacho no estaba muy seguro. Tenía el recuerdo borroso de haber agarrado la mano de la chica y de comenzar una carrera desesperada hacia la estación. Habían corrido hasta el paso subterráneo, y como la moto parecía haber dejado de perseguirlos, salieron por una salida diferente y corrieron hasta el apartamento de él. Pero no solo ha perdido la memoria, sino que también se rehúsa a dejarme llamar a la policía. Realmente no sé qué hacer. Bueno, vamos a hacer lo que podamos, dijo Kida, que miró a la chica durmiendo y dijo, hey, de verdad es muy hermosa. No parece japonesa, aunque, ¿será de Japón? Bueno, habló en japonés. Basándose en lo que la niña había dicho, los dos decidieron esperar hasta mañana para ver lo que podían hacer. Lo correcto hubiera sido llamar a la policía, a pesar de que estaba en contra de la voluntad del huésped, pero Ryugamine no quería hacer eso. Era un poco anticuado, pero estos hechos encajarían muy bien en un manga o en una película. Mikao creía que esto era algo extraordinario que había deseado. Lo único que le preocupaba era la probabilidad de que el motociclista negro lo reconociera. Había estado tan preocupado por correr hacia su casa, que ni siquiera había pensado por qué el motorista estaba tan empeñado en perseguir a la chica. ¿Qué pasaría si tuviera que vivir el resto de su vida siendo el enemigo de una leyenda urbana muy real, la motocicleta negra? El muchacho estaba cansado de la normalidad mundana, deseoso de cambio. Esta era probablemente la razón por la que dio refugio a una chica cuyos orígenes todavía eran un misterio. Pero, si quería abandonar la normalidad, entonces tendría que ponerse en un peligro considerable. El peligro al cual me enfrento es la motocicleta negra.
Siguió temblando por pensamientos como ese luego de haberlo acompañado aquí a la puerta. Además había algo que todavía no le había dicho a su amigo. La chica tenía un vendaje alrededor del cuello. Al principio no le pareció que fuera nada, pero después de mirar debajo de la gasa, pensó que la marca resultó ser muy visible. Entonces lo envolvió con la venda antes de que Masaomi llegara. Debajo de la venda, había una cicatriz de una vieja herida suturada que rodeaba totalmente su cuello. Era como si, luego de que la garganta fuera cerrada, otra cabeza hubiera sido forzosamente pegada en su lugar. Fin capítulo 08, volumen 01. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.